Resistencia. Ya, esto. Las dislipidemias son la elevación de lípidos en sangre, ¿no? Esa es la elevación de lípidos en sangre. Pero los lípidos son macromoléculas, son moléculas de gran peso molecular que a su vez involucran varias estructuras, varios elementos, varias moléculas de tipo o derivados lipídicos, de diferentes tipos. Pueden ser, y por su conocimiento de bioquímica, van a saber pues, que hay ácidos grasos, hay gliceroles que cuando se unen forman los triglicéridos, ¿no? Entonces los triglicéridos es una variable que vamos a medir, evaluar y se producen enfermedades. Entonces también existen otras denominadas lipoproteínas, que son estructuras complejas que a su vez contienen colesterol o radicales incluidos en el colesterol, triglicéridos y otros elementos de tejido graso que son recubiertas, es como un paquete que lo recubre una membrana que tiene el extremo o el polo externo hidrofílico para que pueda navegar, entre comillas, en la sangre, ¿no? Porque como ustedes saben, una grasa no puede circular en un medio líquido, en un medio acuoso. Por lo tanto, estas macromoléculas, que son bolsas de derivados lipídicos, están cubiertas por una membrana que tiene una capa externa hidrofílica que le permite viajar en la sangre. Entonces tenemos una definición que puede ser, ya la habrán escuchado ustedes, puede ser nueva para otros, pero llamadas lipoproteínas. Las lipoproteínas son estructuras complejas que tienen en su interior fosfolípidos, derivados del colesterol, triglicéridos, con una membrana que las recubre. Y en esa membrana que las recubre tienen proteínas distintivas que le dan nombre, que le dan caracterización, que es como la huella digital de la lipoproteína, y que le da, pues, la puede caracterizar o categorizar en determinada clasificación. ¿Por qué nosotros vamos a estudiar los lípidos? ¿Por qué es importante los lípidos? Porque van a producir esto, pues, placas ateromatosas. Y estas placas ateromatosas en el corazón van a producir infartos. Y los infartos y otras enfermedades del corazón que se originan en la placa ateromatosa elevan la morbilidad. Van a ser patologías que vamos a ver muy a menudo en la consulta médica y van a representar un alto porcentaje de morbilidad. Entonces vamos a tratar de desarrollar estos temas con las definiciones más sencillas, ¿no? ¿Qué es una dislipidemia o hiperlipidemia? El desequilibrio en los niveles de líquidos plasmáticos, quiere decir colesterol y triglicéridos, como estructuras importantes y características. ¿Cuál es la importancia clínica para nosotros? Que es el principal factor de riesgo modificable para enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas que forman placa ateromatosa. Y esta placa ateromatosa va a confluir elementos sanguíneos que van a producir un cuerpo extraño que va a obstruir el libre tránsito del flujo sanguíneo. Ese es el punto. Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, estamos hablando de básicamente 3 órganos comprometidos: el cerebro, el corazón y las arterias del miembro inferior. Entonces va a haber una insuficiencia arterial periférica. Cuando hablo de miembros inferiores, va a haber desórdenes cardiovasculares o cardíacos, estoy hablando de infarto, de isquemia, y desórdenes cerebrovasculares isquémicos, porque hay 2 tipos, ¿no? Isquémico y hemorrágico. Nosotros vemos el isquémico. Entonces, la carga de la enfermedad es grande realmente. Si vemos los datos epidemiológicos, creo que acá no hay, van a ser relevantes, va a constituir patologías de mayor prevalencia y alta mortalidad. Entonces, para hablar de los lípidos, de la hiperlipidemia, que realmente es un temario,
pero muy importante, vamos a tener que hacer o generar un enfoque diagnóstico y terapéutico que va a incluir varios aspectos, desde la alimentación, actividad física y manejo farmacológico. Cuando hablamos de manejo farmacológico, nosotros le damos demasiada importancia. Tiene su peso específico importante, pero no es lo único. El médico no solamente receta, el médico trata otros aspectos que tienen que ver con la curación o por lo menos mantenimiento o erradicación de la enfermedad. No solamente es un enfoque farmacológico, eso debe quedar claro en todos los aspectos. Entonces tenemos una macromolécula que llamamos lipoproteínas, que se caracteriza de acuerdo a su peso, llamado densidad lipídica, ¿no? Que es la cantidad, la carga, el tamaño que tiene cada una de estas moléculas. Y por esa densidad lipídica, por ese peso, esa densidad que tiene, vamos a caracterizar varios tipos de lipoproteínas. Tenemos los kilomicrones, el BLDL, que es Very Low Density Lipoprotein, ¿no? Que son siglas en inglés. Y a la intermedia, las lipoproteínas de densidad intermedia, las lipoproteínas de baja densidad, que es la LDL, y las lipoproteínas de muy baja densidad, que son las HDL. De todas estas, ustedes deben recordar que las que vamos a estudiar con mayor profundidad son la HDL, la LDL, que son variables de factor de riesgo cardiovascular, y otra más que son los triglicéridos. Pero los triglicéridos no son este tipo de moléculas. Los triglicéridos son uniones de un glicerol con 3 cadenas largas de ácido graso, que pueden tener diferentes características, como el número de elementos de carbono, como los enlaces, pueden ser enlaces dobles, triples, y eso va a caracterizar y le va a dar cierta características aterogénicas a los triglicéridos. Cuando hablamos de lipoproteínas, tenemos que hablar de unas estructuras que son las apolipoproteínas, que tienen funciones claves, que son los ligandos para receptores y también sirven para la activación de enzimas. Tenemos algunas enzimas, como la lipoproteína lipasa y otras más, que tienen mecanismos y relevancias en el metabolismo de estas estructuras de alta densidad lipídica, que van a tener que ver con el tránsito de estas moléculas en la sangre a nivel del hígado y también con un componente importante, el tejido adiposo y algunas moléculas como macrófagos del sistema inmunológico. ¿Por qué vamos a estudiar cada una de estas moléculas? Porque van a tener una función importante en cuanto a la producción y la concentración de LL colesterol, HL colesterol y triglicéridos. Mejor voy a repetir estas palabras para que se le graben, ¿no? Y para que vean cuáles son las variables que vamos a estudiar. Entonces tenemos este es el diagrama de la producción de la lipoproteína que tiene que ver con estos elementos. Y en ellos vamos a destacar algunos importantes, ¿no? Como por ejemplo el HDL. El HDL o lipoproteína de densidad alta densidad representa una importancia en la enfermedad porque va a servir como transporte reverso de colesterol. O sea, va a hacer o va a retirar otra lipoproteína que es la LL colesterol de la sangre y la va a llevar al hígado. Con eso vamos a bajar la concentración de LL en la sangre, haciendo o propiciando un menor factor de riesgo. Si yo bajo la concentración de LDL en la sangre y estamos partiendo del hecho que son aterogénicas, o sea, son altamente formadores de placas aterogénicas, voy a disminuir ese factor de riesgo. Por lo tanto, a mí me interesa tener una alta concentración de HL para que mi LL en la sangre sea baja. Entonces, ahí está la relevancia y la importancia del HL. Y no se olviden, estamos aquí hablando de 3 conceptos: LL como primer elemento aterogénico, los triglicéridos como segundo elemento aterogénico y el tercer elemento es el HDL, cuyo valor va a ser que va a evitar que se formen
mucho LL en la sangre, por lo tanto valores elevados de HL me van a representar algunas metas o algunos objetivos que voy a encontrar o algunas cualidades protectoras del individuo que las tiene, y LL y triglicéridos elevados en sangre me va a representar un mayor riesgo para a largo plazo tener enfermedades cardiovasculares. Esa es la idea central que quiero que quede. Las dislipidemias pueden ser primarias y secundarias. Las primarias pueden ser genéticas, entonces ahí tenemos una serie como la hipercolesterolemia familiar, defecto del receptor LL, heterocigoísmo y homocigoísmo, características clínicas que le dan gravedad a la patología, ¿no? Podemos tener una hipertrigliceridemia familiar, que es el aumento de la producción o disminución del catabolismo del LDL, que es, para darle las siglas en inglés, una lipoproteína de muy baja densidad, ¿no? Por eso se caracterizan estas grandes macromoléculas. Nos va a generar un alto riesgo para una pancreatitis, y ese es el otro concepto que debe quedar en ustedes, que las pancreatitis se pueden producir por altas concentraciones de triglicéridos. Unos triglicéridos por encima de 600 o 300, siendo el valor normal de 150 para abajo. Valores por encima de 600 o 300 va a elevar el riesgo para producir pancreatitis. Pancreatitis por hipertrigliceridemia. Hay otras como hipoalfa proteinemia familiar, la disbeta lipoproteínas o de tipo 3 efecto, ¿no? Que la idea no es para aprenderse todas, sino rescatar los conceptos importantes. Estos de acá serían los más importantes actualmente, ¿no? En el actual paradigma de medicina que vivimos, porque hasta ahorita en las causas genéticas no podemos abordarlas, aunque existe toda una corriente donde se va a generar cambios genéticos, ¿no? Pero está todavía en curso, ¿no? Por lo menos creo que ustedes en unos años ya tendrán pues mayor información o tendrán parte de sus herramientas de manejo, pero ahorita estamos en un nivel donde nos interesa mucho estas secundarias, porque acá podemos intervenir, ¿no? Podemos intervenir en la enfermedad. Hay dislipidemias secundarias, ¿sí? Producto de la diabetes mellitus, es la dislipidemia diabética, el hipotiroidismo, la enfermedad renal crónica, la enfermedad hepática colestásica, síndrome nefrótico, obesidad y síndrome metabólico. De ellos, pues, definitivamente nos interesa mucho la diabetes, el hipotiroidismo y la obesidad y síndrome metabólico, porque es lo que más vamos a encontrar, es lo que más vas a evaluar. Son las patologías metabólicas que tienen mayor incidencia, y las que producen mayor daño y las que producen mayores costos en los servicios de salud. Cuando uno tiene una hiperglicemia por una diabetes, es común encontrar una hiperglicemia. Cuando uno tiene un hipotiroidismo severo, es común encontrar una hipergliceridemia severa también. Así en la enfermedad renal crónica vamos a encontrar hipotiroidismo y una hipergliceridemia, ¿no? Esos son aspectos importantes. En el síndrome metabólico, no se olviden ustedes, quizás si no lo hemos hecho lo vamos a hacer porque nos falta una clase de diabetes. Vamos a encontrar como un componente las hiperlipidemias. ¿Hay algunos fármacos que la pueden producir? Claro, los beta-bloqueantes como el propanolol, los diuréticos tiacídicos, la furosemida, los glucocorticoides, lo usamos mucho en la dexametasona, la hidrocortisona, ¿no? Los retinoides y los estilos de vida. Los estilos de vida son muy importantes, no debemos menospreciar lo que es la nutrición. Tenemos dietas aterogénicas, ¿no? Ya ustedes las conocen, el exceso de consumo de cordero, de embutidos, de carne de cerdo. El sedentarismo es la causa de muchas enfermedades. La actividad física debe ser parte de todas nuestras etapas de vida, en los niños, adolescentes, adultos mayores, y el alcohol, ¿no? Somos, dentro de los departamentos de salud, pero que acá consumimos mayor cantidad de alcohol. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar? ¿Cuál va a ser la evaluación clínica, ¿no? Cuando hablamos del tema de dislipidemias? Primero, el interrogatorio de los antecedentes familiares, enfermedades cerebrovasculares o cardiovasculares, ¿no? En los parientes, ¿no? Los parientes del niño, las dislipidemias conocidas, los eventos cardiovasculares, un infarto agudo al miocardio, una patología cardiovascular, entre otras. Hay factores de riesgo cardiovascular, no deben olvidar eso, el tabaquismo, que es escondido, pero de alta incidencia, la hipertensión arterial, que también es una enfermedad silente, que se expresa cuando realmente ya la hipertensión ha causado daño al organismo,
la diabetes mellitus, la obesidad, el sedentarismo. Hay enfermedades asociadas a la hiperlipidemia, ya lo hemos visto, el hipotiroidismo, la enfermedad renal, la enfermedad hepática. Una parte importante del manejo y también del tratamiento de enfermedades hiperlipidémicas está en cuanto al consumo de algunos alimentos y el no consumo de otros. El consumo de grasas saturadas, de grasas trans y fibra favorecen de alguna forma o evitan elevadas concentraciones de LDL, colesterol, triglicéridos, niveles de actividad física y consumo de alcohol. Hay fármacos también que pueden afectar los lípidos. Hay medidas extremas, hay signos extremos de las hiperlipidemias. Por ejemplo, los síntomas tendinosos, ¿no? El tendón de Aquiles se encuentra como excrescencias o cuerpos extraños en un tendón que debe ser liso, que no debe tener relieve. Los santelasmas, que miren acá por ejemplo, ¿no? En el área metatarsiana del primer dedo, el arco corneal, un rebote que aparece en la iris, ¿no? En la frontera de la iris. También están asociadas a otras mediciones antropométricas, como el índice de masa corporal, por ejemplo, muy asociada. Mayor valor de índice de masa corporal, mayor dislipidemia. Mayor perímetro abdominal o cintura o circunferencia de cintura, mayor hiperlipidemia. La presión arterial, también podemos encontrar a la evaluación física algunos datos cardiovasculares como el soplo carotidio o otros estigmas de enfermedad cardiovascular, los frénitos, por ejemplo. ¿Cuáles son los valores laboratoriales que debemos evaluar? ¿Cuáles son los valores laboratoriales? Ya hablamos algo de esto. Si yo les digo que el LDL colesterol es el aterogénico, si el HDL es el protector, si los triglicéridos son aterogénicos, entonces tengo que dosar esos elementos. Y es así que en el perfil lipídico completo estamos incluyendo el colesterol total, que la suma de estos colesteroles, ojo, el colesterol LDL, el colesterol HDL, los triglicéridos, y una cosa muy importante, cuando ustedes tomen en general todos los exámenes en laboratorio, pero en particular los exámenes para ver aspectos metabólicos como es el perfil lipídico, siempre tienen que ser en ayunas, siempre tienen que ser en ayunas. También podemos usar, desprendido de estos, otros valores como el colesterol no HL, que es la resta entre el colesterol total y el HDL, las apolipoproteínas beta o ApoB. Y acá también vale la pena un comentario pequeño. Dijimos que las proteínas que están incrustadas en la membrana que cubre las lipoproteínas son proteínas características. Y se pueden encontrar las apolipoproteínas del grupo B, por ejemplo, que pueden caracterizar a las aterogénicas. Las lipoproteínas A, ¿no? Que se pueden medir e identificar, y a través de la medición de estas proteínas podemos saber a qué grupo lipídico pertenece. Pruebas para descartar causas secundarias. Podemos tener dislipidemias primarias y dislipidemias secundarias. Las dislipidemias primarias ya tienen antecedentes genéticos, ya son nacidos, son hereditarias, pero las secundarias obedecen a otro problema, obedecen a otra patología. Y para descartar, por ejemplo, diabetes, porque es secundaria de diabetes, tenemos que medir una glucosa en ayunas o una hemoglobina glicosilada. Tenemos que medir un TSH. El TSH, y ya lo vamos a ver en la clase correspondiente, sirve como el screening, o sea, el tamizaje para ver patología tiroidea. En la patología tiroidea, yo no voy a pedirle, pues, cuando tengo una sospecha, toda la batería, todo el perfil tiroideo. Le voy a pedir solamente un variable que me diga, este paciente puede tener, por lo tanto, le pido su TSH sea elevada y ya le pido toda su batería de exámenes, ¿no? La TSH, la función renal es muy importante, el dosaje de creatinina, pero más importante es el filtrado glomerular, y vale la pena hacer un comentario al respecto. Cuando ustedes quieren ver la función renal, van a hacer depuración de creatinina, ¿no es cierto? Pero un indicador previo o más precoz de daño renal es dosar la microalbúmina o la albúmina, ¿no? Y dentro de la albúmina definir la microalbúmina en la orina, y para eso se colecta la orina de 24 horas y se mide con nuevo. Porque mientras la creatinina está bien, la urea está bien, la microalbúmina puede ya estar presente o la macroalbúmina, y eso nos va
indicar o nos va a dar o nos va a tener que obligar a una intervención para proteger ese riñón. Y es reversible. En cambio, cuando la creatinina sube o la urea sube, ya estamos ante un evento que es la caída de la función renal. O sea, cuando uno tiene una creatinina elevada, ese riñón ya va a caer. Ahí, ¿cuál va a ser el tema? Hacer que ese riñón caiga más lentamente, ¿no? Entonces, así estamos, en ese nivel de medicina estamos actualmente. Entonces, no siempre vamos a revertir la enfermedad al 100%, sino que vamos a paliar la enfermedad, vamos a retardar los efectos secundarios de la enfermedad. Ya, pues, si somos más exquisitos, pruebas genéticas, pues indicaciones específicas a veces para la definición del tratamiento para la caracterización. Las dislipidemias es un factor de riesgo cardiovascular. ¿Qué son factores de riesgo cardiovascular? Es un valor en porcentaje que nos va a indicar a futuro si esta persona puede sufrir de una enfermedad cardíaca. No, ese es un factor de riesgo cardiovascular. Y las dislipidemias entran en el análisis. Ya hemos hecho creo que lo que era la tabla de Framingham, ¿no? En el seminario. ¿Cuándo lo hemos hecho? ¿Perdón? Yo creo que va a ser presencial en los seminarios, ¿eh? Es una salud a la bandera, realmente. Voy a pasar lista en los seminarios. ¿Ya? Entonces, si hemos hecho factores de riesgo cardiovascular, hemos hecho factores de la tabla de Framingham. Y la tabla de Framingham, ¿qué mide la tabla de Framingham? ¿Perdón? Así es, tiene. Ya, está bien. Pero hay varios factores, realmente hay varias tablas, pero tenemos que coger las que tengan mayor peso, mayor credibilidad, entre comillas, o nos acerquen más a los factores de riesgo. Y en ellos, en la mayoría, hay variables que se incluyen. Una es el sexo, por ejemplo, otra es la edad, otra es la presión arterial, otra es el HDL, el dosaje de HDL, o también el dosaje de triglicéridos. Entonces, estos factores incluyen unas tablas que nos permiten clasificar o estadiar a nuestro paciente. Si son fumadores o no, también es otro criterio. Entonces yo establezco el porcentaje de riesgo futuro, el 7%, 10%, un alto riesgo, un bajo riesgo, ¿no? Acá tenemos pues categorías de muy alto riesgo, moderado, bajo riesgo. Entonces, las herramientas de estratificación de riesgo son varias, son scores, ¿no? Tenemos acá un riesgo, evaluación de riesgo de enfermedad coronaria sistémica, ¿no? El score de Framingham. ¿Saben qué es Framingham? Framingham es un pueblo, no sé si es en Inglaterra o en Estados Unidos, pero es un pueblo pequeño donde tenía un sistema de salud muy organizado, donde archivaban todos los datos y permitió tomar hasta 3 generaciones seguidas los valores en cuanto a patologías, en cuanto a algunas variables, y lo contrastaban pues con su presión arterial, sus lípidos, etc. Y predecían pues cómo, y muchos de los conceptos que manejamos acá han sido deducidos pues de este estudio de varias generaciones. Tenemos varios, el riesgo de score de Framingham, algunos hechos por la Asociación Europea, ¿no? Y americanas, etcétera, ¿no? En el Google, en el Internet, podemos encontrar calculadoras online donde miden los riesgos, le ponemos el colesterol total, el colesterol LDL, la presión, la edad, y nos bota el factor de riesgo, si es alto o bajo. Y están patrocinadas por sociedades científicas, ¿no? Respetables, ¿no? Que son aceptadas a nivel mundial, como la American Heart Association tiene su calculadora, la pueden buscar en Internet, Sociedad Europea de Cardiología, etc., ¿no? Ahora, hay algunos otros datos adicionales que también tenemos que tener en cuenta, que ustedes deben tener en cuenta. Bueno, ya lo dijimos. Bueno, los antecedentes de enfermedad cardiovascular prematura, ¿no? Unas dosajes de lipoproteína elevada, este índice tobillo-brazo anormal. Esta es una medida muy sencilla que usted ya debe conocerlo, ¿no? ¿Qué es el índice tobillo-brazo? Es medir la presión arterial del brazo y en el tobillo, ¿ya? Y compararlas. Esto lo da un cociente y no da valores. Si tengo una presión menor o un valor menor
que resulta el cociente entre la medición de la presión del tobillo y del brazo, voy a indicar que la sangre no está llegando en toda su flujo, en toda su intensidad, por lo tanto va a ser un pie que tenga mayor riesgo a complicaciones, ¿no? Entonces el índice tobillo-brazo es una relación, es un cociente entre la emisión de la presión del tobillo entre la presión del brazo, donde existen valores ya o rangos ya determinados que nos indican insuficiencia, normalidad, etc. Hay un valor que es la proteína C reactiva de alta sensibilidad que nos puede indicar pues un mayor riesgo para vencer, porque es un marcador inflamatorio que nos puede indicar en el futuro mayor riesgo a una inflamación metabólica y consecuentemente mayor riesgo cardiovascular. Otro dato que se constituye como un elemento es el grosor de la capa intermedia de la carótida, ¿no? Si ustedes, algunos que han hecho ecografías, cuando hacen una ecografía de cuello van a ver la carótida, y en la carótida van a ver como una laminita que está en el interior entre la sangre y la pared de la arteria. Esa laminita se mide y ese valor de ese grosor, dependiendo si es mayor o menor, representa un riesgo cardiovascular. Entonces las hiperlipidemias o indipidemias tienen una importancia gravitante en lo que refiere a definir pues enfermedades cardiovasculares a futuro. Es un riesgo importante. Entonces entra en nuestra evaluación y es esa la importancia que debe tenerse para poder evaluarlo siempre. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? El tratamiento no solamente es farmacológico, es dieta, es ejercicios, es comorbilidades, como ya le estamos diciendo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Cuando yo pongo mi fármaco, cuando digo no comas grasa, no comas cerdo, no comas hamburguesas, ¿qué estoy buscando? Primero, reducir el riesgo de eventos cardiovasculares. Ya hemos dicho que son tres: miembro inferior, corazón y cerebro. Alcanzar niveles objetivos de lípidos, y ahí tenemos que referirnos a la normalidad de las concentraciones de los lípidos y de las grasas. Y tienen valores, claro que tienen. Por ejemplo, el LDL colesterol, para decir que está normal, debe estar por debajo de 100 miligramos por decilitro. Los triglicéridos, para decir que están normales en concentraciones en sangre, deben ser por debajo de 150 miligramos por decilitro. Si el HL quiere decir que es óptimo, está por encima de 60 y de 50, y el género interviene, mayor en mujeres y un poco menor en varones. Entonces, ahí debo alcanzar niveles objetivos, y ahí nos vamos a otro concepto que es importante. Si tengo un paciente con enfermedad cardíaca establecida, me interesará llegar a las 100 en el LDL colesterol o menor de 100. ¿Llego así y me conformo o lo bajo lo más posible? Lo bajo lo más posible. Y esa es la tendencia que hay en todas las guías de manejo de lípidos. Algunos te dirán, no, de 100 a 90 cuando está con infarto, o de 90 a 80 cuando hace 2 infartos, qué sé yo. Pero el concepto primordial es cuando una persona tiene una patología cardíaca establecida, cuanto más bajo lo lleva su LDL, sus triglicéridos, o más alto es el HDL, mejor para el paciente. Y es ahí donde existe la diferencia entre los fármacos. Por eso es que hay fármacos que son mejores que otros, porque muchos estabilizan la placa ateromatosa, o sea, no solamente te bajan el colesterol malo, sino también te dan estabilidad de esa placa, y algunos presumen incluso que van a revertir esa placa ateromatosa. Imagínense ustedes si existe o llegamos a algún tratamiento para reducir la placa ateromatosa. Llevamos la edad probable de vida ya no a 75, sino a 100, 110 años, ¿o no? ¿Por qué? ¿Qué pasa en el envejecimiento? Cuando uno envejece más rápido que el otro, cuando forma más placas, entre otros factores, cuando más forma más placas ateromatosas. Si mi tiroides le llega cada vez menos sangre, mi tiroides va a comenzar a tener cambios, ¿sí o no? Porque muchas teorías de cáncer que dicen, ¿por qué se forma cáncer? ¿Porque las células malas aparecen? No, muchos dicen, se forma cáncer o se condiciona, se expresa genes cancerosos cuando las células están en un medio muy hostil, bajo en alimentos, bajo en oxígeno, en focos infecciosos, inflamatorios permanentes. Y eso se puede manejar, claro, se puede manejar de alguna forma. Entonces, igual acá, un tratamiento, y eso nos lleva a otro concepto.
ustedes deben saber no solo esta lógica, ¿no? Bueno, quiero bajar el colesterol LDL, le doy atorvastatina. Se acabó mi lógica. Me olvido que la atorvastatina puede ser estabilizador de placa, puede manejar el hígado graso, puede hacer otras funciones más. Me olvido de eso, ¿no? No sé manejar un medicamento y me quedo en su primigenio de aplicación. Ese es un error, ¿no? Y eso debemos de manejarlo, de ver qué otros atributos tiene. Y el otro tema es la concentración. Un mismo medicamento puede funcionar si le doy a mayores concentraciones o que a mínimas concentraciones. O sea, al final el medicamento no es malo ni bueno. El que es malo y bueno es el médico que lo usa. ¿Me entienden o no? Entonces, eso es muy importante. Y saber cuáles son los efectos adversos, por ejemplo. Se habla, por ejemplo, de la metformina. ¿Hasta cuándo usa la metformina? 3 gramos. Que son más o menos 3 tabletas de 850, no, de 1000 miligramos. Pero si uso 3 tabletas, el paciente va a comenzar a sentir pues ardor, dolor en el estómago. Entonces, si la teoría me dice usa hasta 3 gramos, pero si el paciente le causa malestar, o a la larga le va a causar malestar si lo usa mucho tiempo, entonces me voy a 2000 miligramos, a 2 tabletas. Y ya sopeso eso con otros medicamentos. Entonces, la medicina es como un arte, ¿no? Es una ciencia y un arte, no se olviden de eso. Ya, entonces, reducir el riesgo de eventos cardiovasculares, alcanzar niveles objetivos de lípidos, y para eso usted me puede citar un montón de guías. Algunos existen la mala costumbre, bueno, pero para algunos es buena, de citar las guías, ¿no? En muchas reuniones, usted lo van a ver cuando sean internos, no sale desubicado que dice, ¿en qué guía has sacado eso? ¿En qué guía? Me recuerdo hace poco en el hospital a un infectólogo, que es uno que tiene mayor experiencia, publicado incluso, ¿no? Que tiene mucho conocimiento, tiene publicaciones, se estudia bastante, ha viajado al extranjero. Viene un residente y le dice, ¿usted en qué guía ha visto donde se usa tal antibiótico? Entonces, se está yendo el mundo a tal comportamiento zombie que la respuesta de moda es ¿en qué guía lo has leído? Y se olvida de muchos factores. Para hacer un paréntesis pequeño, ¿no? ¿Qué factores? ¿Cómo responde la persona ante un tratamiento? Me decía, en Colombia fue un congreso y había un español ahí. Y el español decía, yo sé más de pacientes latinoamericanos que ustedes, decía el español, que trabajaba en España. Yo sé más tratar de diabetes que ustedes, decía a los colombianos, a los que estábamos ahí. ¿Por qué creen que decía eso? ¿Por qué? Ya, perdón, en España. Por los inmigrantes. Por los inmigrantes, pues. El español tiene un servicio gratuito. ¿Qué para los más pobres? Los españoles que tienen plata van a los seguros privados. Entonces ese español trabajaba en un hospital público en España y atendía a peruanos, atendía a argentinos, y por eso, y tenía razón, sabía más de la realidad. ¿Por qué? Porque cuando uno trata una enfermedad, tiene que ver la respuesta del organismo. Tiene que ver, pues, el fenotipo tiene que ver. Las guías de diabetes en Estados Unidos tienen 3 poblaciones. En manejos en hispanos vas a manejar así, en blancos vas a manejar así, en población negra vas a manejar así. Es así, las guías dicen eso, ¿no? Dicen eso. La hipertensión en latinos se empieza con hidrocortesía, por ejemplo, en americanos blancos y otros. No, es un fenotipo. O sea, lo que nos trata de decir es que un fenotipo se maneja diferente. ¿Y quién te hace experticia? El manejo de tus pacientes. Entonces, la experiencia propia, por más que por hábitos comerciales, intereses económicos la quieren desacreditar, siempre la experiencia del médico va a valorarse. Y como les decía hace un rato, ahora se ha venido a menos, porque ahora te citan, ¿qué guía has leído? ¿En qué guía has leído? Es estúpido realmente decir eso, ¿no? Mejor es plantear una buena base clínica, una buena historia clínica. Por eso ustedes tienen que aprender a manejar historia clínica. Es mejor hacer un buen caso clínico que brinda mucho mayor conocimiento. No existen enfermedades y no existen enfermos. Y acá lo dice también, ¿no? Esto no lo he sacado yo, esto lo he sacado de publicaciones que están ahí. Individualizar el tratamiento según el riesgo del paciente. Entonces, ¿qué nos dice? Atención personalizada. Atención personalizada. Estrategia de tratamiento. Primero, modificar el estilo de vida. Y si se dan cuenta, es la piedra angular. Cuando hablo de dislipidemia, cuando hablo de diabetes, ¿será lo más importante el medicamento? No. Lo más importante es manejar los estilos de vida, porque son los más baratos, los más efectivos y los que nos ofrecen mayor modificación.
Cuando debutamos, por ejemplo, en una dislipidemia y más en una diabetes, el paciente que hace su diabetes debut queda tan asustado que cambia sus hábitos. O sea, está tomando cerveza, gaseosas, comiendo hamburguesas, y de pronto ya se vuelve vegetariano. Y la glucosa de que estaba en 600, 700, porque así se diagnostica, ¿no? ¿Cómo se diagnostica una diabetes debut? Es el paciente que va a emergencia con una cetosis diabética, que va convulsionando, va en coma, o con una neumonía, una infección severa, y en emergencia les toma su AGA, tiene su cetoacidosis, tiene su hiperglicemia. ¿Qué hace este paciente? Se asusta tanto que con la dieta la glucosa se va a 80, 90. O sea, empieza con insulina, van con metformina y va dejando todo hasta que se queda con la dieta. Y está 2 o 3 años con la dieta y está bien. ¿Y después qué pasa? Bueno, ya se confía, pues, ¿no? Y dice, bueno, ya pues me comeré un poquito de esto, un poquito del otro, y nuevamente viene la diabetes. Pero la diabetes cuando viene, ya se viene para quedarse. O sea, ya no va a ser tan fácil bajarla con dieta, ya va a tener que recurrir al tratamiento con hipoglicemiantes severos con insulina. Entonces, o también van las lipemias a hacer el manejo mucho más intensivo, ¿no? Pero vale esto, la piedra angular siempre va a ser modificación del estilo de vida. Terapia farmacológica cuando sea necesaria, pero cuando en el hospital pues depende de la complejidad del paciente que usted maneje, esto va a ser necesario a veces. Y el tratamiento de factores de riesgo coexistentes, ¿no? Una diabetes convive con una hipertensión, una diabetes convive con una diabetes, con una hipertensión, con un hipotiroidismo, hay que manejar esas comorbilidades, ¿no? Bueno, y en modificación de estilo de vida, la dieta, reducción de grasas saturadas, menos del 6% de las calorías totales, limitación de las grasas trans, aumento de la fibra soluble, y esto viene en porcentajes, no intento hacer una clase de nutrición, pero lo importante es que sería muy saludable que ustedes vayan a el texto de nutrición y comiencen a relacionarse el porcentaje de proteínas, de carbohidratos, el tipo de carbohidratos y la cantidad de fibras que debe ingerir el paciente. Aumento de fibra soluble, estanoles vegetales, patrones de alimentación, hablan de una dieta mediterránea, una dieta DASH, que básicamente es esto, ¿no? Carnes blancas, vegetales, verduras y frutas principalmente. Lógicamente siempre debe haber carbohidratos, harinas. A muchos dicen que la papa es una bendición o es una maldición. ¿Qué dicen ustedes? Salvó de la hambruna. ¿Perdón? Salvó de la hambruna. La papa fue una bendición a Europa, ¿no? Salvó de hambre a Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, la papa se salvó de hambre. Pero para nosotros a veces es una maldición porque nos hace subir de peso y nos olvidamos de las proteínas por comer carbohidratos. Hay muchas personas ya de la tercera edad que disfrutan comer papa, solamente papa, ¿no? Y no les puedes quitar esa costumbre. Le dices, baje el consumo de papas y no lo hace, porque es parte de su cultura, la aprecian, la valoran y la disfrutan. Entonces hay que ver eso también. Pero básicamente es una dieta que no va al perdedor, ¿no? Es una dieta que va al ganador. Y otra cosa más, la dieta depende del grupo etario, ¿no? Hay dietas diferentes para niños, para adolescentes, para adultos jóvenes, para adultos mayores, para ancianos. La dieta cambia a lo largo de la vida. Los ejercicios, recomendaciones de actividad física, y acá viene una cosa, ¿no? Uno tiene que personalizar la actividad física, los ejercicios. A un viejito que tiene artrosis, pues no le voy a estar diciendo, oye, hazte 50 ranitas, no, pues a él le vamos a decirle, hace ejercicios en cama, hace ejercicios, flexión de los brazos, flexión de los pies, tipo bicicleta, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que personalizar también los ejercicios. El tiempo de hacer actividad física también es importante. Hay un estudio, no tengo por ahí guardado porque lo mencionó el que expuso eso, ¿no? Hicieron comparaciones, mira, para que quede bien claro esto. Pacientes cardiópatas, ya de largo tiempo, con mal pronóstico, o sea, cardiópatas, tener una cardiopatía estenótica. Uno se ponía en stent, o sea, fueron 2 grupos de pacientes. Uno que le ponían stent. Stent es ese anillito que le ponen para abrir la arteria, ¿no? que está cerrada por una placa tekomatosa, por una arteria. O sea, este es un anillito que le ponen o una manguerita dentro que hace que la arteria se abra. Ese es un stent. El stent es muy caro, el stent cuesta el equivalente de un carro, me dicen, no sé el precio, pero es tan caro como eso, ¿no? Y ese es un grupo que le pusieron stent. El otro grupo le hicieron hacer un plan de actividad física, pero para pacientes cardiópatas.
O sea, para pacientes que tenían una cardiopatía severa, que es muy diferente, lógicamente, a los ejercicios que nosotros conocemos. Al cabo de un tiempo, ¿quién vivió más y quién tuvo mejor calidad de vida? ¿Quién creen ustedes? Y esos ustedes están publicados, Sí. ¿no? Actividad física. Vivieron más y con mejor calidad de vida. Entonces hay cosas que no valoramos ¿cómo le puedo decir? Por este vendaval comercial que nos imponen a veces algunas técnicas o algunos fármacos, ¿no? Bueno, el control de peso es importante. Pacientes con sobrepeso, obesidad, tratar de valorar el bajar de peso. Y acá en el bajar de peso se viene muestra una revolución, ¿no? Ya va a salir el otro año o 2 años medicamentos que tú te lo pones como la insulina y vas a bajar de peso. O sea, no vas a tener ansiedad por comer, no vas a tener esa lucha interna por no comer, no, simplemente te van a quitar el hambre, ¿no? Porque actúan a nivel de los centros de saciedad y apetito del cerebro. Estrategias para lograr y mantener el peso perdido. Ustedes consideran la obesidad, para que no se vaya el concepto, como una enfermedad crónica. Cuando eres obeso, tienes una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque ese es el enfoque. Tratamiento para toda la vida. No es que yo como este año como hierro, hago 2 horas de ejercicio y el otro año me olvido, ¿no? El plan tiene que ser permanente, ¿no? Y eso hay que educar al paciente para que así lo tome, ¿no? Que sepa que siempre va a tener una dieta, que siempre va a tener actividad física y si necesita medicamentos, siempre va a tener que usarlos. Abandono del tabaquismo es importante, ¿no? El cigarro es el factor de mayor riesgo cardiovascular, de largos, por decir de lipidemia, de hipertensión. Moderación del alcohol, por el efecto sobre los glicéridos, y tampoco no decir al paciente, pues oye, no tomes licor, ¿no? Eso va a ser imposible, no es realista, ¿no? Sino ver qué licor y qué cantidad. Entonces en las terapias tenemos las estatinas. Esto es un inhibidor de una enzima, la HMG coletirreductasa, reduce potentemente el LDL colesterol, beneficios comprobados en la reducción de eventos cardiovasculares. Entonces se ha visto que tiene un efecto importante, un impacto importante. Tipo de estatinas, de varios tipos. Ustedes tienen que saber, ustedes cuando pasen los cursos ahora, tienen que, por ejemplo, si yo estoy viendo dislipidemias, bueno, apréndase atorvastatina y apréndase genfibrosina y apréndase a manejar bien. Pero mira, pero doctor, pues si hay rosuvastatina y simvastatina. No, pero ustedes están para aprender a manejar bien un fármaco determinado. Deben aprender, saber manejar la metformina, la insulina NPH, la insulina R, la atorvastatina, por lo menos aunque la rosuvastatina ya está entrando con fuerza, ¿no? Un fibrato, el genfibrosina. Entonces, cuando digo manéjenlo bien, pues manejarse los efectos adversos, la dosis, hasta qué dosis puede llegar, dónde me funciona mejor, qué dosis me funciona mejor. Efectos secundarios, ¿no? Porque los estatinas en alta dosis producen miopatías, radiomiólisis. Y acá le digo un ejemplo. En Japón le dan a un japonés 40-80 miligramos, lo matan, con toda seguridad. Acá le das 120 a un obeso, no le pasa nada, ni cosquillas. Entonces ahí tiene que ver el fenotipo. ¿Y por qué tiene que ver el fenotipo? Por su carga enzimática hepática. Hay enzimas que son muy efectivas para metabolizar la atorvastatina. Acá la tenemos así, la destruyen rápidamente. En cambio en Japón no tienen enzimas que destruyen rápidamente la atorvastatina, entonces queda más tiempo en la sangre, y si queda más tiempo en la sangre resulta más tóxica, por lo tanto tengo que darle menores dosis. Entonces esas cositas se aprenden con la práctica, por ejemplo, no está en la guía, ¿no? En tan dichosas guías. Efectos secundarios, bueno, tenemos la miopatía, la rhabdomiólisis, elevación de las transaminasas, las hipertransaminemias, diabetes de nueva aparición, interacciones farmacológicas también hay que saber qué fármacos interactúan, ¿no? Y siempre que usamos las estatinas, función hepática y muscular. Pero más que nada el hepático, ustedes no se olviden del hígado y del riñón, sean lo que sean, estudien lo que estudien, sean psiquiatría, psicotrópicos, vean el hígado. Siempre hay que ver el hígado y el riñón, uno del árbol donde sea, tienen que estar viendo esos órganos, porque su salud es muy importante para la salud del ser humano. Ahí tenemos varios, vamos a mencionar la ezetimiba, mecanismo de acción, inhibición de la absorción de colesterol en el intestino, o sea, evita que el colesterol pase el intestino. Pero ¿cuál es el problema? Que se necesitan altas dosis. ¿Y qué pasa si ustedes dejan las grasas mucho tiempo de intestino? O no se absorben?
generan a veces gases, dolores, es incomodidad a veces, por eso no son muy exitosos estos fármacos. Inhibidores del PKC-K9, que son estos medicamentos biológicos, que son los que se vienen realmente. Ustedes van a ver bastante medicamento biológico, recién están. ¿Por qué van a ver más? Porque van a estar más baratos, porque son más efectivos, no, por eso es muy caro. Por eso aumenta la disponibilidad del receptor. Acá miren, el mecanismo es aumentar la disponibilidad del receptor del L. Entonces, si aumenta la disponibilidad del receptor, vamos a bajar más rápido el L colesterol en la sangre. Y reduce muy significativamente el colesterol LDL, por lo tanto se recomendará a cardiópatas, ¿no? A cardiópatas isquémicos, ¿no? Que tienen problemas de placa ateromatosa. Los fibratos, el genfibrosilo y el fenofibrato, por lo menos debe saber el genfibrosilo, porque están en el petitorio también. Bueno, activación del PPAR alfa, eficacia en reducción de triglicéridos y aumento de colesterol HDL. Por lo tanto, yo digo, si uso el genfibrosilo con la atorvastatina, ¿tendré efectos mejores añadidos? Por supuesto, ¿no? Van a ser geométricos, o sea, va a duplicar la efectividad que si yo uso uno solo, ¿no? Son indicados para hipertrigliceridemia grave, dislipidemias aterogénicas, bueno, también tiene mialgias, problemas gastrointestinales, ¿no? Esto, el dolor de las mialgias, hace que se recomiende mucho el consumo de estatinas en la noche. Tenemos el ácido nicotínico, múltiples efectos sobre el metabolismo de los lípidos, pero ahí tiene bastante efectos secundarios, la hepatotoxicidad, el rubor, la intolerancia a la glucosa. Entonces su uso está limitado también. Los ácidos grasos omega 3, su eficacia especificada en el mecanismo de acción, o sea, tiene que ver con la reducción de la síntesis de triglicéridos en el hígado. Y hay varios tipos de ácidos grasos omega, no todos son, algunos de sus variables son el EPA y el DHA, lo más importante, si ya también se ofrece como alternativa de tratamiento. ¿Y dónde están estos elementos? En el pescado, sobre todo en los pescados que son de esas que tienen músculo negro y blanco, el bonito, creo, el furel, ¿no? Hay gran cantidad y por eso se recomienda el consumo de pescado, ¿no? En la dieta mediterránea, mucho se recomienda el consumo de pescado. Bueno, y otros más, como el ácido pedóico, inhibidores de CTP, ¿no? Que tienen también mecanismos similares, pero no son tan efectivos como los primeros que hemos visto. Siempre es recomendable, al margen del comentario que he hecho, tener una guía de tratamiento. Siempre cojan una guía. ¿Por qué? ¿Para qué es importante la guía? ¿Cómo unificamos nuestra experiencia con la guía? ¿Cuál es la idea de manejar una guía? Exactamente. En la guía obedece a estudios científicos, ¿no es cierto? O sea, es un material científico y nosotros somos científicos. O sea, es ciencia lo que tenemos nosotros. Es nuestra carta de presentación. No somos chamanes, somos médicos que nos basamos en modelos científicos. Y la guía se expresa en esos modelos científicos. Por lo tanto, yo tengo que remitir una guía. Eso sí es legal, es válido y tienen que hacerlo. Yo no puedo pretender, no, que yo trato al paciente y luego la guía es mi experiencia. No, eso no es el tema. Yo parto de una guía, pero ¿quién me va a decir qué tratamiento seguir cuando empezó a caminar con el paciente aplicando la guía? El mismo paciente, de acuerdo a la respuesta al tratamiento que le he dado, ¿no? Y esa es la simbiosis o la dualidad que tiene que ver el uso de una guía y la respuesta del tratamiento del paciente, porque a lo mejor el paciente me va a decir, este medicamento me va mejor, controlo mejor, lo acepto mejor, que este no. Y ahí voy planteando mi plan de tratamiento con ese paciente. Tenemos que estadiar a nuestro paciente, no todo en este tema es estadiaje, ¿no? Tenemos que estadiar a nuestro paciente, por ejemplo, en lo que respecta al LDL colesterol, en muy alto riesgo, riesgo moderado o bajo riesgo, ¿no? Y los objetivos secundarios, siempre vamos a tener que buscar los efectos añadidos o el plus determinado, manejar el colesterol no L, las apoproteínas B y los triglicéridos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es individualizar las metas del tratamiento. Si tengo un paciente cardiópata, lo llevaré a más bajo colesterol, LDL, más bajo triglicéridos, le elevaré el HDL mucho más hasta donde se pueda. Pero me choco con ¿qué? Con las concentraciones, ¿no? La dieta tiene un techo. Hay una ponencia que hace muchos años, pero es tan interesante, de un nutriólogo, no era médico, que te rompe muchos paradigmas, ¿no? Por ejemplo, el paradigma, ¿no? O la paradoja. Si como vegetales y verduras,
voy a tener el colesterol y triglicéridos bajo. Falso, falso. La dieta, por más acérrima, por más dogmática que lo use, me baja el 20%. La expectativa es el 20%. Por lo tanto, si yo sé que mi colesterol LL, el tope 100, y yo tengo 120, pues le puedo bajar con la dieta. Malos ejercicios, por hasta 140, 150 se baja. Pero si tengo un colesterol LL de 200, pues aparte de la dieta tengo que usar fármacos, no me queda otra, ¿no? Entonces, la dieta tiene un peso importante, pero no es el todo, ¿no? Entonces, hay que individualizar esta también. Tenemos situaciones especiales en la diabetes mellitus. Las dislipidemias tienen un comportamiento. Hay dislipidemias diabéticas que son típicas, la relación de triglicéridos y colesterol son típicos, pero tengo que saber que tengo que manejar agresivamente el colesterol LDL. ¿Cuál es el problema de la diabetes? Malogra órganos, ¿no? ¿Pero por qué los malogra? Porque acelera la formación de placa ateromatosa. Y la placa ateromatosa no solamente está metido en el azúcar, no solamente está metido en las microcoagulaciones que hay, porque hay trombosis pequeñas que van dañando, aparte de todo esto de la placa ateromatosa. También va a haber alteraciones o manejo agresivo, el LL, para retardar la formación de la placa ateromatosa. Y también hay que considerar pues el manejo de los triglicéridos. Acá dice, mire, por ejemplo, consideraciones sobre el uso de fibratos. Pero lo que encontramos mayormente en los diabéticos es los triglicéridos elevados, no el colesterol. Muchos textos dicen colesterol elevado. Será para la población donde se ha escrito ese texto. Pero acá encontramos mucha relación entre triglicéridos elevados y diabetes. En enfermedad renal crónica, alteraciones lipídicas en la enfermedad renal crónica sí existe. Hay que ajustar la dosis de fármaco porque ese riñón ya no funciona. Por lo tanto, el manejo de las concentraciones de acuerdo al estadio de la enfermedad renal es sumamente importante. No se olviden de eso, sobre todo en antibióticos, ¿no? Porque pueden quemar el riñón. Se ven muchos casos de que el paciente está en estadio renal, en enfermedad renal estadio 3 de enfermedad renal crónica, y le dan amicacina. A ese riñón lo mandan al estadio 5 y el paciente termina estadializado, ¿no? Hay que tener cuidado. Igual como el uso de los contrastes, ¿no? Hay que pedir una creatinina si usan contrastes para los procedimientos radiológicos con contraste. Hay que tener cuidado en esas cosas. Esto paciente en edad avanzada, por la polifarmacia, sopesar el beneficio del tratamiento. En las mujeres, consideraciones antes, durante y después de la menopausia. Por el tema de los estrógenos, ¿no? Los estrógenos en las mujeres, como son la testosterona en el varón, no solamente ve el aparato reproductor, ve masa muscular, ve negocio de tejido óseo, ve osteoporosis. Entonces hay que estadiar y mantener un manejo diferente. Riesgo cardiovascular en la menopausia aumenta. Terapia hormonal lipídica. Bueno, en niños y adolescentes más tienen las enfermedades congénitas, ¿no? Hipercolesterolemia familiar, dislipidemias secundarias, como el enfoque en los estilos de vida y las causas que propician estas dislipidemias secundarias, ¿no? Y también algo muy importante que deben quedar en ustedes: ¿cuándo trato yo o cuándo derivo? Eso es muy importante. Y tengan cuidado porque se pueden meter en problemas, sobre todo en el cerebro. ¿Cuándo manejan el paciente en su centro de salud y cuándo lo derivan? Esos conceptos están muy claros y eso se rigen por protocolos, ¿no? Una diabetes compensada, tengo que derivarla porque puedo hacer una cetoacidosis. Y en mi centro de salud a lo mejor no puedo medir el AGA, no tengo el personal que esté las 24 horas para monitorear al paciente, no tengo bomba de infusión. Entonces ustedes, donde vayan, ubíquense por su capacidad resolutiva. Mi hospital está capacitado para manejar esos casos, lo manejo. No está capacitado, lo derivo en forma oportuna. Y la derivación tiene que hacerla en forma adecuada, con las dosis primeras de medicamentos que necesita, etc. Bien, entonces tenemos pues terapias que vienen, que basadas básicamente en terapias genéticas, ¿no? Por eso les decía, no las conozco yo, ustedes quizás las comenzarán a usar, pero se vienen de todas maneras, ¿no? O sea, el manejo, la manipulación del ADN es una realidad que está hace muchos años, ¿no? Es una realidad, o sea, es una realidad. Medición de precisión, ¿no? Variabilidad genética en respuesta al tratamiento. Ahí hablamos sobre los fenotipos, ¿no? No es la misma la dosis de una persona, de un poblador japonés que de un latino o de un paciente que sea integrante de población negra en Estados Unidos. No es lo mismo. Y eso lo reconocen todas las guías. También al final siempre ponen para salvarse, ¿no?
salvo mejor indicación del médico tratante. Siempre va a encontrar esa palabrita en todas las guías, ¿no? Identificación de su grupo de pacientes con mayor riesgo. Entonces va a haber, los marcadores que hemos usado son marcadores simples, básicos, sencillos, pero en algún momento va a haber nuevos biomarcadores de riesgo cardiovascular, por ejemplo el PCR ultrasensible que no se usa, el fibrinógeno, algunos lo toman como un predictor de riesgo cardiovascular y muchos más, ¿no? Estrategia para mejorar la evidencia de tratamiento, añadir ejemplos de estrategia como la simplificación de la posología, un tratamiento que integre 2 o 3 fármacos, por ejemplo, en dosis estandarizadas, en dosis mínimas. La educación al paciente es muy importante, ¿no? Hay programas de estrategias, como son de enfermedades no transmisibles, que están orientadas a la educación del paciente, porque el médico no lo va a hacer todo, ¿no? En una consulta de 15 minutos no lo vas a hacer todo, tienes que mandar a tu paciente a la estrategia, ¿no? Para que el enfermero, el personal que está ahí, eduque en otros aspectos importantes. Y el uso de recordatorios, ¿no? Una libretita de control, de monitoreo es importante. Entonces, ¿por qué estudio los IPM? Porque son factores de riesgo cardiovascular importante y modificable. ¿De qué me van a estudiar las IPM si no lo puedo modificar? De nada. Pero si es modificable me interesa mucho porque mi acción va a ser de mayor impacto en el paciente. La evaluación clínica integral, la estratificación de riesgo y el perfil lipídico son esenciales para el diagnóstico y tratamiento. Evaluación clínica integral, examen físico, los parámetros que hemos visto, interrogatorio, la estratificación de riesgo, su tabla de Framingham, que muchos ni se han enterado y han estado en el seminario, y el perfil lipídico, ¿no? O sea, monitoreo de su perfil lipídico del paciente y conocer cuáles son las variables que estoy viendo y cuáles voy a bajar o voy a subir. El tratamiento siempre debe incluir modificación de estilo de vida y la terapia farmacológica, individualizada según el paciente que estoy tratando. Las estatinas siguen siendo el pilar de tratamiento para la reducción del colesterol LDL y la prevención de efectos cardiovasculares, ¿no? Esto es muy importante. Por lo tanto, a dominar la atorvastatina y rosuvastatina, por lo menos. Nuevas terapias y enfoques prometen mejorar aún más el manejo de las lipinas, lógicamente, ¿no? Pero el tema es el costo, ¿no? Ustedes cuando evalúen toda la vida, vean la parte económica como primera opción. Ese consejo les doy. Siempre vean la parte económica. Siempre vean eso. Si no, se van a caer en lo que estén haciendo. Bien, acá terminamos.